Era una noche oscura y fría en el sur de Italia. La ciudad de Nápoles, con sus viejas calles empedradas y su ambiente cargado de historia, parecía un lugar tranquilo, pero algo siniestro se estaba gestando en la casa de la familia Vescovi. La familia había sido siempre respetada en el vecindario. Andrea Vescovi, un hombre trabajador y de carácter noble, había conocido a su esposa, Giorgia, en su juventud, cuando ella era una joven modesta que trabajaba en una tienda de flores local. La relación comenzó como un cuento de hadas. Él, un joven diligente que había logrado abrir su propia panadería, y ella, con su sonrisa cálida y su belleza sutil, que rápidamente conquistó su corazón. Después de algunos años de noviazgo, Andrea y Giorgia se casaron, y tuvieron 2 hijos. Francesco, un niño inquieto de 8 años, y Elisa, una pequeña de apenas 3. Sin embargo, la felicidad de la familia Vescovi comenzó a desmoronarse cuando Giorgia comenzó a sentir la presión de una vida que ya no le parecía emocionante. A pesar de que Andrea había trabajado incansablemente para que su familia tuviera una vida cómoda, Giorgia sentía que le faltaba algo. La juventud que había vivido sin preocupaciones parecía un recuerdo lejano, y las rutinas del hogar y la crianza de los hijos ya no la satisfacían. Fue entonces cuando conoció a Luca, un hombre carismático que había llegado a Nápoles desde Roma, buscando suerte en el negocio del arte. Luca comenzó a frecuentar la panadería de Andrea, buscando pastelitos y otros dulces italianos tradicionales. Giorgia, al principio, solo veía en él un cliente más, pero Luca pronto comenzó a cortejarla con palabras dulces y promesas de una vida mejor. El paso del tiempo hizo que Giorgia cayera cada vez más bajo el hechizo de Luca. Sus encuentros en la panadería, que inicialmente parecían inofensivos, se convirtieron en algo más profundo. Los pequeños gestos de Luca, su mirada penetrante y sus palabras cargadas de promesas y deseos de escapar de la rutina, fueron como un bálsamo para su alma insatisfecha. Aunque Giorgia intentaba resistirse, una parte de ella anhelaba lo que Luca le ofrecía: una vida sin las restricciones de la familia y el deber. Luca sabía cómo jugar con sus emociones. Le hablaba de un mundo lleno de pasión y aventuras, lejos de las responsabilidades de madre y esposa. Pronto, Giorgia se sintió atrapada entre su amor por su familia y el deseo de liberarse de una vida que ya no le traía felicidad. Una tarde, después de que Andrea se fuera a hacer una entrega a otro barrio, Luca y Giorgia se encontraron a solas en la casa familiar. La tensión en el aire era palpable, y Giorgia, movida por una mezcla de desesperación y deseo, permitió que Luca la besara. Fue un beso ardiente, que selló su destino y marcó el comienzo de una traición que cambiaría todo. Giorgia sabía que su esposo jamás podría perdonarla si se enteraba de lo sucedido, pero el ardor de su pasión por Luca la cegaba. Las noches de pasión secreta se convirtieron en un ritual, y Giorgia, cada vez más ajena a su familia, perdió el sentido de lo que era correcto. Pero todo lo que se construye sobre mentiras tiene un final inevitable. Una tarde de otoño, cuando los árboles de Nápoles comenzaban a perder sus hojas, Andrea regresó a casa antes de lo previsto. No sabía lo que iba a descubrir, pero algo en su instinto le decía que algo no estaba bien. Abrió la puerta de la casa, y al ver la figura de Giorgia en el salón, su corazón se detuvo por un instante. Algo en su mirada lo delató. Giorgia intentó sonreír, pero su expresión era la de alguien que ha cometido un error irreversible. El aire frío de otoño se coló por la puerta entreabierta mientras Andrea observaba fijamente a Giorgia. Su rostro, normalmente sereno y cálido, ahora estaba marcado por una mezcla de incredulidad y dolor. Giorgia no sabía qué decir. Sus palabras parecían desvanecerse antes de salir de su boca. Estaba atrapada, y el peso de su culpa la aplastaba. Andrea, con los ojos fijos en ella, se acercó lentamente. El silencio entre ellos era pesado, casi insoportable. Finalmente, fue él quien rompió el mutismo, y su voz sonó grave y temblorosa. «¿Qué ha pasado, Giorgia? ¿Qué me has estado ocultando?» Giorgia intentó articular una respuesta, pero no había nada que pudiera decir para justificar su traición. Sabía que su amor por Luca la había llevado a un callejón sin salida, y la ira que ahora reflejaba Andrea en sus ojos era una condena que ella misma había pronunciado. Antes de que pudiera responder,
El sonido de pasos rápidos resonó por el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y Luca apareció, su presencia tan imponente como siempre. Su mirada era de desafío, como si no temiera las consecuencias de lo que había hecho. Andrea, al ver a Luca, sintió que una ola de furia le recorría todo el cuerpo. No podía entender cómo su propia esposa había caído en las manos de este hombre, cómo había destruido su vida con un simple beso. La rabia lo invadió por completo, y en un impulso, dio un paso hacia Luca. «Lárgate de aquí», gritó Andrea, con la voz rota por la ira. Luca no mostró miedo, su sonrisa arrogante nunca se desvaneció. «No puedo irme, amigo», respondió con tono despectivo. «Porque he venido para quedarme. Georgia y yo tenemos algo que tú no puedes entender». Georgia, horrorizada por las palabras de Luca, intentó intervenir, pero Andrea no la dejó hablar. «¿Qué? ¿Ahora eres tú quien decide?», Andrea gritó, sin poder controlar el dolor y la frustración. «Georgia, ¿de verdad vas a seguir con esto?». Georgia, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su esposo por última vez. Sabía que ya no había vuelta atrás. La chispa que había encendido su vida con Luca ya no podía ser apagada. Pero también comprendió que, en su corazón, había perdido todo lo que alguna vez significó algo. El amor de su familia, el respeto por su esposo, todo se había desvanecido en un suspiro. «Lo siento, Andrea», dijo, su voz quebrada por el dolor. «Ya no puedo seguir con esto». Andrea, devastado, dio un paso atrás. El hombre que había amado a su esposa, el padre que había compartido tantos momentos con su hijo, ahora se encontraba en ruinas. En ese instante, comprendió que nada volvería a ser igual. Pero Luca, viendo la oportunidad de ganar, no dudó en dar un paso más hacia Georgia, como si ya fuera suya por derecho. El destino de todos ellos estaba marcado, y lo que se desató a partir de ese momento sería más oscuro y aterrador de lo que jamás imaginaron. El ambiente en la habitación se tornó tenso, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía oscura. Andrea observaba en silencio a Georgia y Luca, sus corazones latiendo de manera desbocada, cada uno atrapado en su propio sufrimiento. Sin embargo, lo que parecía un final inevitable para Andrea no lo era. La ira que sentía no era simplemente la rabia de un marido traicionado. Era la furia de un hombre que había sido llevado al límite, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar lo que había perdido. Mientras Georgia y Luca intercambiaban miradas, Andrea, con el rostro demacrado por el dolor, tomó una decisión. Se dio vuelta y salió de la habitación sin decir palabra alguna, dejando a Georgia y Luca a solas. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo, y aunque parecía que se iba, algo más se estaba gestando en su interior. Georgia lo observó salir, una extraña mezcla de alivio y miedo la envolvía. Sabía que el comportamiento de Andrea estaba más allá de la ira momentánea. Había algo oscuro en sus ojos, algo que no podía predecir. «¿Lo has visto?», dijo Luca, mirando a Georgia con un brillo inquietante en los ojos. «Ahora que estamos juntos, no hay vuelta atrás». «Pero Andrea ya no es el mismo». Georgia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Luca tenía razón. Andrea ya no era el hombre con quien se había casado. Algo había cambiado en él, y no podía saber si eso sería para bien o para mal. Mientras tanto, Andrea, sin perder tiempo, se dirigió al cobertizo donde guardaba sus herramientas. El viento comenzaba a soplar con fuerza fuera de la casa, anunciando una tormenta inminente. Sin embargo, la tormenta que se desataría en su corazón sería mucho más devastadora que cualquier tormenta natural. Dentro del cobertizo, Andrea se acercó a un viejo cajón de madera donde guardaba su colección de cuchillos y herramientas. Los miró con frialdad, como si estuviera tomando una decisión crucial. No podía soportar la idea de que Georgia lo hubiera dejado por Luca. No lo permitiría. No cuando aún había algo en el que podía luchar por lo que amaba. Cuando salió del cobertizo, llevaba en su mano un cuchillo afilado, su expresión inmutable. La oscuridad había descendido por completo sobre el pueblo, y Andrea caminaba con determinación hacia la casa, sin detenerse ante nada. Al llegar a la puerta,
Una extraña sensación de calma lo invadió, como si todo estuviera ocurriendo según un plan que ya había estado destinado a suceder. Giró la manija con manos temblorosas, pero su corazón latía fuerte y firme. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría todo para siempre, pero ya no había vuelta atrás. Dentro, Georgia y Luca seguían en el salón, conversando en voz baja. No se dieron cuenta de su presencia hasta que Andrea entró en la habitación, con la mirada fija, como si todo lo demás a su alrededor fuera irrelevante. «Es hora de poner fin a esto», dijo Andrea con voz grave. Mientras se acercaba a ellos lentamente, el cuchillo en su mano reflejando la luz de las lámparas. Georgia se levantó rápidamente, su rostro pálido por el miedo. Luca, sin embargo, sonrió con arrogancia. «¿De verdad crees que puedes detenernos?», dijo Luca, su tono retador. «Ya no eres nada para ella, Andrea. Esto ya está decidido». Pero Andrea no respondió. En lugar de eso, levantó el cuchillo con mano firme, y un destello de furia pura brilló en sus ojos. «Lo que ha decidido Georgia, lo decide también su destino», dijo, mientras avanzaba hacia ellos. El aire en la habitación estaba denso, como si la atmósfera misma estuviera presagiando algo inevitable. Georgia, paralizada por el miedo, apenas podía respirar. Los ojos de Andrea no dejaban de mirarla, pero había algo en su mirada que no era humano. Había ido más allá de la furia que podía sentir cualquier hombre herido en su orgullo. En su interior, algo se había quebrado de forma irreversible. Luca intentó dar un paso hacia Andrea, con el rostro fruncido en una mueca de desafío, pero algo en la postura de Andrea lo hizo detenerse. El hombre que alguna vez conoció, aquel que había compartido noches de risas y sueños, ya no existía. Frente a él, solo había una sombra que no conocía piedad. «Andrea, por favor», dijo Georgia, su voz quebrada. Nunca había visto a su esposo tan fuera de sí, y el temor comenzó a apoderarse de su cuerpo. «Esto no lo solucionará. No lo hará». Andrea no la miró. Su atención estaba fija en Luca, cuyo rostro palidecía a medida que la amenaza se volvía más real. Andrea estaba decidido a hacer que ambos pagaran el precio por lo que había sucedido. «Ella me ha dejado, pero tú», Andrea comenzó, su voz tan fría como el filo de la cuchilla que sostenía. «Tú no vas a salir de aquí con vida». En ese momento, algo en el ambiente cambió. El sonido de la tormenta afuera se intensificó, como si el cielo mismo estuviera desgarrándose. Los truenos retumbaban con una furia descomunal, y el viento azotaba las ventanas de la casa. Era como si el mundo estuviera colapsando sobre ellos. Luca, ahora con una expresión de terror en su rostro, levantó las manos en un intento inútil de defenderse. Pero Andrea, implacable, dio un paso adelante, la cuchilla brillando bajo la luz titilante de las lámparas. Georgia, en un último intento desesperado por evitar lo peor, se lanzó entre los dos hombres, extendiendo las manos para detener lo que ya parecía inminente. «Andrea, no lo hagas», gritó, casi suplicante. Pero las palabras no pudieron detenerlo. Andrea, en un arrebato de furia ciega, empujó a Georgia hacia un lado, sin importar el daño que pudiera causarle. Su única preocupación era hacer justicia a su dolor, y la sangre de Luca era lo único que podría calmar la tormenta que se desataba en su alma. Con un movimiento rápido y preciso, Andrea levantó el cuchillo. El sonido de metal cortando el aire resonó en la habitación, seguido de un grito ahogado de Luca. El hombre cayó al suelo, su rostro contorsionado por el dolor. Georgia, con los ojos llenos de horror, vio cómo el cuerpo de Luca se desplomaba lentamente sobre el suelo de madera, dejando un rastro de sangre detrás. Andrea miró el cuerpo de Luca, su respiración agitada. El odio que había sentido durante tanto tiempo parecía haberse disipado en ese instante. Ya no importaba quién había ganado o perdido. Lo que quedaba era solo vacío. Georgia, con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente del suelo. El silencio en la habitación era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de girar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz llena de desesperación. Andrea no respondió. Su rostro era una máscara imperturbable,
pero en sus ojos brillaba una sombra de arrepentimiento. Sabía que no podía regresar al pasado, y no podía deshacer lo que había hecho. La tormenta afuera continuaba su furia, pero en el interior de la casa, un silencio pesado se había instalado. Georgia observó a Andrea, quien se alejaba lentamente, como si ya no perteneciera a ese lugar. No hay vuelta atrás, murmuró Andrea para sí mismo. Sin embargo, las palabras de Georgia retumbaron en su mente. Había cometido un error que ya no podía corregir. Mientras la tormenta seguía su curso, Andrea abandonaba la casa, dejando atrás no solo una vida, sino todo lo que alguna vez había sido. La puerta se cerró con un estruendo, y Georgia se quedó sola, entre los recuerdos rotos y la presencia de la muerte que acababa de atravesar su vida. El eco de la puerta cerrándose resonó en cada rincón de la casa. Georgia se quedó de pie, inmóvil, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. La sangre de Luca aún manchaba el suelo, y la imagen de su rostro, aún reflejada en sus ojos, se convirtió en una pesadilla que no podía escapar. Había visto la muerte en sus propios ojos, y ahora, el peso de lo que acababa de ocurrir la aplastaba. Los gritos de Luca, la fría determinación en los ojos de Andrea. Todo eso había quedado atrás, como si nunca hubiera existido una vida antes de ese momento. La tormenta seguía azotando la casa, pero dentro, un silencio mortal había reemplazado el rugido de los truenos. Georgia avanzó lentamente hacia el cuerpo sin vida de Luca, sus pasos resonando en la habitación vacía. Se arrodilló junto a él, tomando su mano, ahora fría y sin vida. Los recuerdos de todo lo que había compartido con él comenzaron a inundarla, pero en su corazón, una sensación extraña se levantaba. ¿Cómo podía llorar por un hombre que había sido tan culpable como Andrea? ¿Cómo podía lamentar la muerte de alguien que también había fallado? Pero había algo más, algo que la invadía profundamente. El sentimiento de traición. La traición de Andrea, de Luca, y tal vez, la traición de sí misma. Había confiado en él, había creído en la promesa de un futuro juntos. Pero ese futuro había sido destruido por la sombra de un pasado que ahora se revelaba con la brutalidad de una verdad que nunca había querido enfrentar. Con una respiración temblorosa, Georgia levantó la mirada. Andrea había desaparecido en la tormenta, pero no sabía si él aún estaba cerca, acechando en la oscuridad, como una sombra que no quería abandonar su vida. Los minutos parecían horas mientras la mente de Georgia se llenaba de pensamientos oscuros. Sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Andrea había cruzado un límite que nunca podría volver a traspasar. Pero la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué había dejado que todo llegara hasta este punto? De repente, un ruido rompió el silencio. Georgia se giró rápidamente. Su corazón dio un vuelco al ver que la puerta de la casa se había abierto de nuevo. La figura de Andrea apareció en el umbral, empapado por la lluvia y con una expresión inexpresiva en su rostro. «Andrea», susurró Georgia, su voz temblorosa. Él no respondió. Avanzó lentamente hacia ella, sus pasos pesados, como si la tierra misma lo estuviera arrastrando hacia un destino oscuro. Georgia lo miró fijamente, tratando de leer su rostro, pero no podía encontrar nada allí. Nada más que vacío. Andrea se detuvo frente a ella, y por un instante, todo quedó en silencio de nuevo. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa solo quedaba la quietud, como si el mundo estuviera esperando algo que aún no había sucedido. «Lo hice», dijo finalmente Andrea, su voz rota, pero firme. «Hice lo que tenía que hacer». Georgia lo miró con ojos llenos de incredulidad. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué había hecho realmente? «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz cargada de dolor. Andrea la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, algo en él pareció quebrarse. Sus ojos, una vez llenos de furia, ahora mostraban una tristeza profunda, pero también una aceptación aterradora. «Lo que sea que hagamos ahora, ya no importa». Andrea levantó la mano, señalando el cuerpo de Luca en el suelo. «Ya no hay vuelta atrás». Georgia dio un paso atrás, sus ojos buscando desesperadamente alguna señal de la persona que había amado. Pero no encontró nada más que un hombre roto,
cuya alma ya había sido consumida por la oscuridad. En ese momento, Georgia comprendió la verdadera magnitud de lo que había sucedido. No solo había perdido a Luca, sino que había perdido a Andrea también. Ambos hombres, de alguna manera, habían sido tragados por la misma sombra, y ahora, ella se encontraba atrapada en un ciclo de desesperación del que no podía escapar. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa, un silencio aún más profundo se había instalado. Georgia se encontraba atrapada entre dos mundos: el de la vida que había conocido y el de la oscuridad que acababa de comenzar. El aire en la casa se volvió denso, pesado, como si la misma atmósfera estuviera contaminada por lo que acababa de ocurrir. Georgia sentía que no podía respirar, como si el aire estuviera colapsando sobre ella. Cada rincón de la casa, antes lleno de vida y promesas, ahora era un recordatorio sombrío de lo que había perdido. Luca estaba muerto, y Andrea ya no era el hombre que había amado. Georgia caminó hacia la ventana, mirando la tormenta que aún azotaba el mundo exterior. Los truenos resonaban como si el cielo mismo estuviera a punto de estallar, y la lluvia caía en torrentes, ocultando el paisaje a su vista. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Andrea había entrado en la casa, pero el silencio entre ellos se había vuelto insoportable. Andrea permaneció allí, observando el cadáver de Luca, como si fuera una figura ajena a su vida, como si ya no tuviera importancia. Georgia, sin embargo, no podía apartar la vista de él. Algo en sus ojos había cambiado, algo en su postura, pero no sabía si era la culpa, el arrepentimiento, o simplemente el peso de lo que había hecho. Andrea, su voz era débil, casi un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Andrea la miró entonces, sus ojos llenos de una tristeza tan profunda que Georgia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante un momento, todo se detuvo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Los dos permanecieron mirándose, atrapados en una danza de emociones no expresadas, de pensamientos que no podían compartirse. Porque ya no quedaba otra opción. Andrea habló en un tono sombrío, pero su voz tenía algo de desesperación, como si él también estuviera luchando con lo que había hecho. Georgia, todo esto, todo lo que hemos vivido, fue una mentira. Desde el principio. Georgia lo miró con incredulidad. ¿Qué quería decir con eso? Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, buscando algo que justificara lo que había sucedido entre ellos, pero ahora sentía que se le escapaba de las manos. Andrea no parecía ser la misma persona que había conocido, y eso la asustaba más de lo que podía describir. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza, como si intentara despejarse de un sueño del que no podía despertar. Tú siempre me dijiste que lucharías por nosotros, que lucharías por mí. Andrea cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Georgia lo hirieran más que cualquier otra cosa. Cuando los abrió nuevamente, algo en su mirada había cambiado, y esa sombra de desesperación que había llevado consigo todo el tiempo pareció volverse aún más densa. Yo creí en eso, Georgia. Creí que podía protegerte, pero al final, su voz se quebró por un instante. No pude salvarnos. Las palabras cayeron entre ellos como piedras, profundas y frías. Georgia sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, como si las bases de todo lo que había conocido estuvieran colapsando. De repente, un grito rompió el aire, uno que no provenía de Georgia ni de Andrea, sino de fuera, de la oscuridad misma que había envuelto la casa. Georgia se giró hacia la puerta, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblorosa. Andrea no respondió inmediatamente. Solo se acercó a la puerta y la abrió lentamente, mirando hacia afuera. Un viento frío soplaba desde el exterior, arrastrando la lluvia hacia dentro, pero no había nada allí, solo la oscuridad de la tormenta. No lo sé, respondió Andrea finalmente, y Georgia notó una leve tensión en su voz. Pero no es importante. Lo que importa ahora es que tenemos que salir de aquí. Georgia lo miró confundida. ¿Salir? ¿Dejar atrás todo lo que había ocurrido? ¿Salir? ¿Adonde, Andrea? Luca está muerto. ¿Lo mataste? No, Georgia. No lo hice.
respondió Andrea, un tono de desesperación en sus palabras. Todo lo que hice fue intentar salvarnos. El grito volvió a resonar, esta vez más cerca, más urgente. Georgia sintió que el aire se volvía aún más denso, como si la casa misma estuviera respirando con ellos. Algo no estaba bien. Algo oscuro acechaba en las sombras, y lo único que quedaba por hacer era enfrentarlo. Andrea dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. Georgia dudó, mirando la tormenta fuera de la casa, la furia del viento y el eco de los gritos que aún retumbaban en sus oídos. «Tenemos que irnos», dijo él, su voz más firme. «No hay nada aquí para nosotros ahora». Pero Georgia no podía dejarlo ir. Había algo más. Algo que aún no comprendía completamente, pero que sabía que la perseguiría hasta el final. Georgia miraba a Andrea, su rostro marcado por la angustia y el miedo, y por primera vez, no estaba segura de qué hacer. El grito que había escuchado antes seguía resonando en sus oídos, un eco distante pero aterrador. No podía dejar de pensar en Luca, en la vida que había perdido, en la vida que tal vez nunca podría recuperar. ¿Y si lo que tenemos que hacer es enfrentarlo?, preguntó, su voz más firme de lo que sentía en su interior. ¿Y si simplemente huimos? ¿De qué sirve irnos si todo esto está aquí, en esta casa? No importa a dónde vayamos. Andrea la miró en silencio, con una expresión que era un reflejo de la lucha interna que ambos compartían. Georgia podía ver el peso de sus decisiones en sus ojos, una mezcla de arrepentimiento, desesperación y una oscura resolución que no entendía completamente. «No podemos quedarnos aquí», dijo finalmente, y sus palabras fueron tan rotundas que Georgia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Andrea avanzó hacia ella, con paso decidido. Lo que escuchamos no es un simple eco de la tormenta. No es un simple grito. Georgia lo miró con confusión. Lo que él decía no hacía sentido. ¿Qué podía ser tan aterrador que no fuera una ilusión provocada por la tensión y la oscuridad? ¿Por qué la insistencia en abandonar la casa? Entonces, ¿qué estás sugiriendo?, preguntó, su voz ya llena de ansiedad. Andrea se detuvo frente a ella, y por un momento, parecía que iba a responder, pero el grito volvió, más cercano esta vez, más real. La puerta principal se abrió con un fuerte golpe, como si una fuerza invisible la empujara hacia adentro. Georgia dio un paso atrás, casi como si fuera incapaz de controlar su propio cuerpo, mientras el aire se volvía aún más pesado. Unos pasos resonaron en el umbral de la puerta, y Georgia pudo ver una sombra al otro lado, una figura que no debería estar allí, pero que parecía moverse con una energía oscura y aterradora. «Georgia, no mires», gritó Andrea, empujándola hacia el interior de la casa. Pero ya era demasiado tarde. Georgia ya había visto lo suficiente. La figura en el umbral era de una mujer, con el cabello largo y oscuro, cubierto de barro y sangre. Su rostro estaba marcado por una expresión de angustia y furia, y sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron directamente en ella. Georgia sintió un temblor recorrer su cuerpo al ver la figura. En su rostro no había nada humano, solo un vacío aterrador que parecía consumir todo a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó Georgia, temblando. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia ellos, sus movimientos erráticos y rápidos, como si estuviera decidida a alcanzarlos a toda costa. La casa empezó a temblar, como si los propios cimientos de la tierra estuvieran resistiéndose a la presencia de aquella mujer. Andrea no perdió un segundo. Tomó a Georgia de la mano y la arrastró hacia la cocina, buscando desesperadamente una salida. La puerta trasera estaba bloqueada, las ventanas selladas. No había escapatoria. «Andrea», gritó Georgia, mirando a su alrededor, sin entender cómo habían llegado a este punto. ¿Cómo había terminado todo de esta forma? Andrea la miró con determinación, el sudor perlándole la frente, los ojos llenos de miedo y coraje a la vez. «Es una maldición, Georgia. No podemos quedarnos. Si la dejamos entrar, será el fin». Georgia no comprendió al principio, pero cuando miró hacia atrás, vio la figura de la mujer acercándose, más cerca que nunca. La verdad se hizo evidente en ese momento.
La casa, esa casa que había sido el refugio, estaba maldita, y el espíritu de la mujer había regresado para llevarse todo lo que quedaba. Sin pensarlo, Andrea la arrastró hacia el fondo de la casa, hasta llegar al sótano. El sonido de los pasos de la mujer se desvaneció detrás de ellos, pero el silencio era aún más aterrador. El sótano estaba oscuro, con las paredes húmedas y cubiertas de moho. El aire era denso, cargado de una sensación de desesperación. Georgia se dejó caer al suelo, agotada, temblando. Miró a Andrea, que parecía estar perdido en sus propios pensamientos, su rostro una máscara de angustia. Andrea, su voz temblaba. ¿De qué estamos huyendo? ¿Qué está pasando aquí? Andrea miró hacia abajo, como si no pudiera enfrentarla. Finalmente, respiró hondo, como si la carga de la verdad hubiera caído sobre él. Todo esto empezó mucho antes de que llegáramos aquí. Esa mujer, ella era la esposa del hombre que murió en esta casa. El hombre que estaba involucrado en todo lo que sucedió. Ella estaba atrapada entre dos mundos, y nunca dejó de buscar venganza. Un largo silencio siguió a sus palabras. Georgia no sabía si podía creerlo, si lo que Andrea le estaba diciendo tenía sentido o si su mente ya se había roto por todo lo que había vivido. Entonces, ¿cómo la detenemos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Andrea levantó la mirada hacia ella, los ojos llenos de una tristeza indescriptible. Solo hay una forma, dijo, su voz grave. Pero no estoy seguro de que estemos preparados para lo que eso significa. El aire en el sótano se volvía cada vez más espeso, como si la atmósfera misma estuviera aplastando los pulmones de Georgia. Cada respiración le costaba más trabajo, y la presencia de la mujer, aunque invisible, seguía acechando en cada rincón oscuro del lugar. Andrea había dejado de hablar, pero su rostro, tan decidido como antes, mostraba una calma que no se correspondía con el miedo palpable que ambos sentían. Georgia, a pesar del pánico que la había consumido durante toda la noche, intentaba mantener la calma. Algo dentro de ella le decía que no todo estaba perdido, que si tomaban la decisión correcta, podrían salir de allí vivos. Pero, ¿cuál era esa decisión correcta? Andrea comenzó a moverse por el sótano, buscando algo entre los objetos viejos y cubiertos de polvo. La luz de la linterna que había encontrado iluminaba a duras penas el espacio, creando sombras largas y distorsionadas en las paredes. Georgia lo observaba en silencio, preguntándose qué estaba buscando. Finalmente, Andrea se detuvo frente a una vieja caja de madera. Con manos temblorosas, la abrió. En su interior, había varios objetos, libros antiguos, un medallón con una piedra extraña y varios papeles amarillentos, cubiertos de símbolos que Georgia no entendía. ¿Qué es esto?, preguntó ella, acercándose con cautela. Andrea la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de incertidumbre y desesperación. Esto es lo que necesitamos. Es un ritual, uno que puede detenerla, pero no es algo que se pueda hacer sin consecuencias. Hay sacrificios que debemos pagar, Georgia. La maldición de esta casa no puede ser detenida sin un precio. Georgia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No estaba segura de si podía confiar en lo que Andrea estaba diciendo, pero sabía que no quedaba otra opción. La mujer estaba cerca, y cada segundo que pasaba era más peligroso que el anterior. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, con voz temblorosa, pero con un coraje renovado. Andrea tomó un profundo respiro, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. El sacrificio es nuestra voluntad, nuestra libertad. Debemos ofrecer algo a la mujer para que nos deje ir. Algo que le pertenece, algo que la detendrá de seguirnos. Pero el precio es el alma. No podemos simplemente salir de aquí sin pagar por lo que sucedió. Georgia tragó saliva, sin poder evitar que el miedo la invadiera de nuevo. ¿Estaba dispuesta a pagar un precio tan alto? ¿Estaba dispuesta a perder su alma para salir de esa casa con vida? En ese momento, escucharon el ruido de pasos en la escalera que descendía hacia el sótano. El eco de esos pasos era más aterrador que nunca. Andrea y Georgia se miraron, sabiendo que el tiempo se agotaba. La figura de la mujer ya estaba demasiado cerca.
¿Y si no hacemos el sacrificio? Pregunto Georgia, desesperada. Andrea no respondió de inmediato. Miró el medallón en sus manos y luego a los papeles en la caja. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación que Georgia nunca antes había visto en él. Si no lo hacemos, la maldición nunca terminará. No solo nos llevará a nosotros, sino a todos los que entren en esta casa. La mujer nunca descansará hasta que todo sea destruido. Si queremos salir de aquí, si queremos vivir, tenemos que hacerlo ahora. Georgia no estaba segura de si creía completamente en las palabras de Andrea, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Las sombras se acercaban cada vez más, y el sonido de los pasos resonaba en sus oídos como un recordatorio de que el fin estaba cerca. No había tiempo para dudas. Con un último suspiro, Georgia tomó la decisión. Se arrodilló junto a Andrea, quien ya estaba comenzando a recitar palabras en un idioma que ella no entendía. Las palabras fluían de sus labios con una fluidez que no parecía humana, como si el propio aire del sótano lo estuviera guiando. El medallón comenzó a brillar con una luz tenue, pero su resplandor se fue intensificando poco a poco. Georgia sintió una presión sobre su pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso, más espeso, hasta que casi no podía respirar. De repente, la figura de la mujer apareció en la entrada del sótano. Su rostro era una masa deformada de furia y dolor, sus ojos vacíos reflejando una ira indescriptible. Se acercó rápidamente hacia ellos, sus movimientos erráticos y desordenados. «No», gritó Andrea, levantando el medallón en el aire. «Te ofrezco lo que deseas». Las palabras de Andrea parecían tener un efecto inmediato. La mujer se detuvo en seco, sus ojos se fijaron en el medallón, y por un momento, Georgia vio algo diferente en su mirada. Ya no era furia, ya no era venganza. Era algo más profundo, algo que rozaba la desesperación. Un estruendo ensordecedor llenó la casa. La mujer comenzó a retorcerse, como si estuviera luchando contra algo invisible, algo que la estaba controlando. Las sombras comenzaron a tomar forma, envolviendo su cuerpo, y Georgia sintió una sensación de frío absoluto que la paralizó. Andrea seguía recitando las palabras, cada vez con más fuerza, mientras la mujer gritaba, su grito ahora lleno de sufrimiento. De repente, un destello de luz blanca iluminó todo el sótano, cegando a Georgia momentáneamente. Cuando la luz desapareció, la mujer ya no estaba. El silencio que siguió fue absoluto. Georgia miró a su alrededor, con el corazón aún latiendo desbocado. ¿Lo habían logrado? ¿Habían vencido a la maldición? Pero el medallón, que aún brillaba débilmente en las manos de Andrea, le dijo todo lo que necesitaba saber. La batalla aún no había terminado. El silencio en el sótano era ensordecedor. Georgia y Andrea se miraban, sin palabras, como si el peso de lo que acababan de hacer comenzara a pesar sobre sus hombros. A pesar de la desaparición de la mujer y la calma repentina que había caído sobre la casa, algo seguía siendo extraño. El medallón, ahora apagado, seguía en las manos de Andrea, pero su luz no se había extinguido por completo. En el fondo, Georgia sentía que algo no estaba bien, como si la amenaza aún estuviera latente, esperando el momento perfecto para reaparecer. ¿Lo hicimos bien?, preguntó Georgia, su voz temblorosa. Andrea no respondió de inmediato. Sus ojos se mantenían fijos en el medallón, como si buscara alguna señal, alguna indicación de que la maldición realmente había terminado. Finalmente, levantó la mirada, pero en sus ojos ya no había certeza, solo una tristeza indescriptible. «No lo sé», respondió con voz baja. «Puede que hayamos detenido a la mujer, pero el precio aún está por pagarse». Georgia frunció el ceño, mirando a su alrededor. La casa, aunque parecía más tranquila, todavía emanaba una sensación inquietante, como si algo o alguien estuviera observándolos desde las sombras. El aire, pesado y denso, ya no era el mismo. Y, aunque la figura de la mujer había desaparecido, la sensación de no estar completamente a salvo persistía. Andrea guardó el medallón en su chaqueta, como si temiera que el simple acto de dejarlo a la vista pudiera desencadenar algo aún peor. Pero en el fondo de su corazón,
Georgia sabía que nada se había resuelto por completo. La puerta del sótano crujió ligeramente, y ambos se giraron rápidamente. Sin embargo, no había nada ni nadie allí. Solo el eco de su propio miedo. «Vámonos», dijo Andrea con firmeza. «Debemos salir de aquí antes de que esto empeore». Pero Georgia se detuvo un momento, mirando fijamente la entrada del sótano. Algo la había llamado la atención. Algo en el aire que le decía que la historia no había terminado. Algo estaba más allá de la puerta. Algo esperando a que dieran el siguiente paso. ¿Y si no hemos terminado realmente?, preguntó, su voz cargada de duda. Andrea, al escucharla, se acercó rápidamente a ella, como si intentara hacerla entrar en razón. Pero Georgia, con una mirada fija, sabía que no era el final. La puerta del sótano comenzó a cerrarse lentamente por sí sola, como si una fuerza invisible la estuviera guiando. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Georgia, y Andrea, al notar su miedo, se giró hacia la puerta. Los dos se dieron cuenta de que la casa no los había liberado. Un sonido suave, como un susurro lejano, se escuchó en el aire. Las paredes del sótano empezaron a temblar ligeramente, y una risa escalofriante resonó en la oscuridad. Era la misma risa que habían oído al principio, pero esta vez parecía más cercana, más presente. Georgia y Andrea se miraron, ahora sin ninguna certeza, sin ninguna garantía de que habrían podido escapar. En ese preciso momento, la puerta se cerró de golpe, y las luces de la casa parpadearon, dejándolos en la más profunda oscuridad. El medallón en las manos de Andrea comenzó a brillar nuevamente, pero de una manera más intensa, como si estuviera activando algo mucho más siniestro. ¿Qué hemos hecho?, susurró Georgia. Pero ya era demasiado tarde. El sonido de pasos se hacía cada vez más fuerte, acercándose a la puerta sellada, la cual comenzaba a crujir bajo una presión invisible. Algo estaba esperando. ¿Y tú, qué piensas? ¿La maldición realmente ha terminado, o algo aún acecha en las sombras, esperando que el precio final sea pagado? ¿Deberían Andrea y Georgia haber tomado otro camino? ¿O su destino ya estaba sellado desde el principio? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. ¿Qué crees que sucederá después? Fã, ou talvez no